Dios bendiga a la iglesia y a la nueva audiencia de la 93.1 de tu dial. Estamos en la Melquisedec, en un programa más que hemos llamado Argentina para Cristo. Dios bendiga a toda la audiencia, los que lunes tras lunes en este año nos han acompañado, la palabra sería correcta, acompañado lunes tras lunes ahí con nosotros, escuchando cada uno de los programas. Así que gracias a Dios, que Dios nos permite un lunes más estar en este lugar. Estamos en la fecha 22 de diciembre y ya casi llegando al fin de año, y por eso damos gracias a Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios y que cada lunes nos acompañó, no podríamos estar 22 de diciembre en este lugar. Así que Rubén puede estar saludando, puede estar saludando Pablo, está con nosotros Johnny, Sabrina. Para aquel que se quiera comunicar con nosotros, nos puede llamar al 4005-7991. Te vuelvo a repetir el número, 4005-7991. Si no quiere llamar, quiere mandar mensaje, también puede hacerlo. 154-199-8998. Se lo repito de nuevo, 154-199-8998. También tenemos la página en Facebook, Argentina para Cristo Radio. Ahí también cliqueas y te haces amigo de nosotros. Puedes también mandar comentarios, hacer preguntas, saludarnos si querés también, ¿por qué no? Así que tenés teléfonos, celulares, internet, cuál de las maneras querés comunicarte, vos elegís. Así que bueno, gracias a vos, Rubén, por estar saludando a la audiencia en esta preciosa tarde. Bueno, los saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la voz un poco tomada y bueno, trataremos de hacer lo que podemos, pero lo tengo a mi lado a Pablo, lo tengo a Pedro, a Johnny, y bueno, me parece que también Sabrina va a hablar hoy. Bueno, que Dios le bendiga en esta hermosa tarde y que podamos deleitar de la palabra y que sea de ayuda para tu vida. Que tengas una hermosa tarde y ya te agradecemos por escucharnos cada lunes y así de esta manera también poder alimentar nuestras almas. Dice que la palabra es alimento para nuestras almas. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Rubén dice que tiene tomada la garganta, siempre hay una buena excusa. No, pero damos fe, es que verdad, tiene congestionada la garganta, mucho helado, dice que el fin de semana estuvo a full con el helado y no convidó, por eso está así, Rubén. Pero ya va a llegar el día que va a convidar y no va a estar aquí. Pablo, puede estar saludando a la audiencia en esta tarde. Dios bendiga esta hermosa tarde, hermoso día que tenemos hoy. Así que agradecido a Dios por estar en un programa más. Así que Dios le bendiga a toda la audiencia, los oyentes que lunes tras lunes nos apoyan y estamos compartiendo la bendición del Señor. Y también a toda la iglesia que ahora a favor de nosotros, de esta radio, bueno, que sea motivo de bendición todo lo que se haga hoy y lunes tras lunes también, ¿no? Bueno. Queremos que compartas con nosotros hoy. ¿Se podría hacer una pequeña reseña? ¿Cómo podemos hacer reseña? Un pequeño consejo, algo de la palabra del Señor. Y nos viene justamente con la víspera que nos acerca de la fiesta, de las familias que se reúnen, de hogares que buscan estas fiestas para pasar un grato momento, y a veces ese momento no es tan grato. Por algo que queremos compartirte hoy y que a muchos le va a tomar de muy cerca, a otros no, a otros pueden decir yo pasé por eso, no se lo deseo a nadie, otros puedan decir yo estoy pasando por eso y no sé cómo salir, pero siempre hay una salida. A través de la palabra del Señor siempre hay una salida. Y una de las cosas que queremos hablar hoy en esta tarde, habíamos tirado siempre en la charla que tenemos en la semana o antes de cada programa, hacíamos reseña en esto es lo que queremos hablar esta tarde. Voy a hablar un poco del perdón. Qué difícil que es perdonar cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y
Y aún cuando decimos ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios, y nos ofenden, queremos hablar en esta tarde de algo tan importante, para muchos insignificante, para otros imposible. ¿Por qué imposible? Porque no pueden superar algo que hicieron, lo ofendieron, marcaron su vida aún de la niñez, su adolescencia, no pueden olvidar. Queremos hablarte en esta tarde, porque vemos que en estos tiempos se acercan estas fechas y familias que se unen y se reúnen. Y escuchaba un pastor en esta semana, Pablo Rubén, a ver si me ayudan, el tema de decir, todo el mundo hoy en esta fecha se acuerdan del nacimiento de Jesús, de que quieren que nazca en tu vida, pero no hablan de la muerte y el sacrificio tan grande que Jesús hizo por nuestra salvación. ¿Qué verdad es? Hablan más de Papá Noel que de Jesucristo, el sacrificio que Él hizo. Y aún cristianos, pero qué importante, porque por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos en este lugar. Y eso es lo que queremos que puedas entender en esta tarde, que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, se llevó todos nuestros pecados, todo lo malo que nosotros hicimos, se llevó y nos perdonó. Y a través de ese perdón nosotros hoy estamos en ese lugar. Porque es fácil decir cuando a veces ofendemos a Dios, Señor, y en nuestras oraciones, podrían ser diarias, perdoname, porque uno se da cuenta cuando le falla a Dios, cuando falta, y dice, Señor, perdoname, hice esto mal. Y Dios nos mira muchas veces y queremos basar en esto, en el Padre Nuestro, que se encuentra en San Mateo capítulo 6. Empieza el versículo 12. El 12 directamente, vamos al 12 porque... hasta el 14 creo. Exactamente, vamos a poner el 12. A mí me gusta cuando empieza Jesús y empieza a hablar, me dice, cuando ora y no sea como los hipócritas. Que verdad, ¿no? Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, a veces el mostrarse, porque a veces nos queremos mostrar, queremos esconder algo que no somos, y a veces hay raíces de amargura, no podemos perdonar. Y de verdad. Y entonces leemos la palabra del Señor, San Mateo capítulo 6, verso 12. A muchos no les va a gustar la palabra de Pedro. Dice que la palabra del Señor trae sanidad también. Los corazones puede traer sanidad. Sanidad que a los corazones de resentimiento, raíces de amargura, de odio, de cuánto se va formando en el corazón por no saber perdonar. Verso 12 dice de esta manera: y perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 13 dice: y no nos metas en tentación, ni líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Él está hablando del Padre Nuestro. Nosotros lo basamos en el 12. Y el 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Qué bueno, ¿no? Es verdad. Bueno, que Dios en esta tarde nos ayude y que podamos meditar y ponernos en la balanza, porque siempre cuando hay estos problemas de no perdonar, siempre decimos, pero él me ofendió o la culpa es de él. Y a veces hasta con los padres, hijos que tuvieron problemas, y siempre la culpa la tiene papá, que era muy recto, y entonces yo siempre digo, viene la rebeldía, y cuando viene la rebeldía empezamos a echar culpa, y nosotros quedamos limpios, y después vienen las consecuencias, porque el odio solamente trae tristeza, dolor y amargura quizás en aquella madre que ve a su familia separado, a sus hijos que son hermanos y no se perdonan, porque le usó, y si son hermanas porque le usó la blusa, si son hermanos porque le usó la camisa,
o la remera y cosas insignificantes que de repente hacen que tengan un odio tremendo, o porque uno le ríe y al otro le boca y se enojan, y a veces se enojan tanto que no se perdonan. Pero lo grave está cuando los hijos tienen algo contra los padres. La palabra de Dios dice, Jesús lo dijo, dice que el que no perdona, o aquel que deshonra a su padre y a su madre, dice, digno de muerte es, dice, y de muerte y muerte, dice. Y yo no entendía esta parte. Está hablando de nuestra salvación, no solamente de esta muerte física, sino de la salvación. Y que hoy podamos hacer un alto, porque vienen esta fiesta donde está toda la familia reunida, y qué feo, ¿no?, mirarnos con dolor, con tristeza, mirar para otro lado porque no nos queremos cruzar, pero es inevitable de que nos crucemos porque estamos en el mismo lugar quizás y nos tenemos que cruzar. De repente está muy lejos, pero nos acongoja el dolor y saber que era una cosa insignificante y lo queremos perdonar. Qué lindo es eso, ¿no? Que poder reconocer de que, bueno, aquello no era tanto para que el dolor o el odio nazca de una manera tremenda en nuestro corazón. Pero bueno, está la palabra de Dios para hacernos libres y librarnos de aquello. Porque siempre esperamos beneficio de Dios. Decimos, pero Dios no me bendice. Porque todo me va mal. Todo me va mal. Y a veces somos creyentes y queremos con nuestros hechos, con nuestras obras, queremos tapar aquello. Aquel rencor, aquel odio que tenemos contra fulano, mengano, o a veces como un hermano propio de la iglesia, pero la palabra de Dios dice que no podemos dejar el presente a Dios. Primero ve y pide perdón a tu hermano, y después ven y déjame el presente, dice, y que hoy puedas correr antes que venga el 25 a la noche, ese 25 famoso de donde dice que nace nuestro Señor Jesucristo. No, hoy que pueda nacer Jesucristo en tu corazón, no mañana, hoy. Eso es cuando el hombre acepta a Cristo, ahí nace Jesucristo en el corazón. Él nace cada día en aquellos que realmente le reconocen vida, además, y quiere crecer, no solamente nacer en nuestro corazón, sino crecer en nuestro. Y cuando digo crecer, ¿qué? Cuando crecemos es cuando vamos entendiendo del perdón, del amor, y de que a través de Jesucristo es más fácil perdonar. El amor de Dios dice que lo supera todo. Está el amor común. Siempre hablo del amor común, porque toda persona tiene un amor, y algunos perdieron hasta el amor común. Quiere decir que toda persona tiene amor, pero algunos lo perdieron, hasta eso perdieron. Y el amor especial, ese amor que sobrepasa todo, que sobrepuja todo, ¿cuál es? El amor de Cristo. Ese es el que perdona y saca todo el dolor afuera. Que Dios en este día te pueda hacer entender del amor. Qué bueno escuchar esto, porque qué difícil a veces es. No conocemos tu situación, porque la verdad no la conocemos. Cada familia, como dice, es un mundo aparte. No conocemos lo que te hicieron. Sí conocemos a quien te puede ayudar. ¿Y cómo te puede ayudar? Abriéndole tu corazón primeramente, reconociendo. Y cuando hablamos del perdón, queremos también referirnos y hablar también, ¿por qué no?, a la iglesia. ¿Cuántos cristianos se dicen ser cristianos y no lo aprendieron el ABC? Y el ABC, una de las cosas es perdonar. Que Dios nos ayude y que puedas entender esto tan grande. Amén. Que es ejemplo en la Biblia, tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos en el Nuevo Testamento. En lo que quieras, Dios te puede hablar. Podemos darte ejemplos de hombres
que realmente supieron perdonar. Un hombre como el rey David, perseguido, calumniado, sin embargo, él cuando muere el que lo perseguía, el que lo aborrecía, dice que lloró, hizo luto, porque había realmente un corazón perdonador, había un corazón conforme al de Dios. Yo siempre hablo, y una de las historias que más me conmueve de la Biblia es la historia y la vida de José, todo lo que a él hicieron, vendido por sus mismos hermanos, despreciado, y cuando llegó el momento que él pudo vengarse, no tomó represalia, se cumplió lo que él había soñado una vez, y abrazó a sus hermanos y lloró con ellos. Ese es el amor que Dios te está demostrando. Si estos hombres pudieron, nosotros también podemos. ¿Por qué no decir así? Hay muchísimos interrogantes que te puedas hacer en decir, pero a vos no te hicieron esto, a vos no te hicieron lo otro, a vos no te hicieron tantas cosas. Cada uno Dios trata de distinta manera, y Dios nos prueba día a día y nos quiere enseñar cuál es la perfecta voluntad de Él. Como nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar, porque si nosotros nos perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. El 15 termina diciendo, el capítulo 6 de San Mateo dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es en vano todo lo que podamos decir, podamos hacer, si no sabemos perdonar. Es verdad, la palabra de Dios es esta. Una vez, Rubén, Pablo, a veces comparte esto conmigo, hablamos en una reunión en la escuelita en Central, y justo vimos estos temas, los colaboradores charlando con ellos, porque realmente yo les decía, si queremos trabajar en la obra del Señor y trabajar en la escuelita, tenemos que saber la palabra del Señor, tenemos que vivirla. Y una de las cosas que le decía a los colaboradores, y hablamos y hablamos del perdón, porque no podemos decir a los niños y enseñar el Padre Nuestro, porque en la escuelita, no sé si en todas las escuelitas, pero calculo que sí, en la enseñanza bíblica está el que le enseña el Padre Nuestro, y si el que le enseña el Padre Nuestro a decir el Padre Nuestro a los niños no sabe perdonar, es como empieza diciendo el capítulo 6, verso 5, sería un hipócrita hablando. Entonces hablamos de estos temas, y una hermana confesó hablando en la reunión, porque se puso linda la charla, y de cuánta manera el diablo siempre trata de poner algo para que no avancemos. Y una hermana me dijo, porque hablamos del perdón, distintas perdones que hay, como decía Rubén, del padre hacia el hijo, del hijo hacia el padre, de entre hermanos, de entre amigos, y hablamos y tocamos casi todos, podemos decir todo lo que hace el núcleo en la vida. Y una hermana se paró y me dijo, hermano, yo una vez estuve enojada, y muy enojada, pero me enojé con Dios. Amén. Cosa que nadie sabía. Mi corazón había cargado hacia Dios. Me enojé con Dios. Y me di cuenta, pasados los años, se hizo una raíz de amargura en mi corazón. Y me di cuenta que no podía pelear contra Dios. ¿Y por qué me enojé con Dios? Porque no entendí y no acepté la pérdida de mi madre. Mi madre murió enferma de cáncer. Y yo no había día que no orara y le decía, Señor, sanala, es tu sierva, Señor, sanala. Y todos los días, y con mi familia ayunábamos, orábamos, pero llegó un momento que yo dijo, hasta acá llegó, mi madre se fue al Señor. Y yo no entendí eso, porque le había pedido a Dios. Y me enojé con Dios, porque no entendí por qué lo hizo. Pasaron los años, hasta que vi la palabra del Señor y habló justamente del perdón. Y entendí que yo estaba enojado con Dios, y le pedí perdón a Dios, porque no sabemos los planes y los propósitos de Dios. Amén. Y del momento que le pedí perdón a Dios, sentí la paz de Dios en mi corazón. Qué tremendo, amén. Porque cuando no hay perdón en el corazón pasa eso, no hay paz. Podemos disimularlo muy bien, pero no hay paz. Y eso es lo que Dios quiere traer en estos tiempos, justamente en estos días, y vienen justamente familiares que hace años que no vemos,
y Dios nos trae a la memoria esto. Hagamos lo que hagamos dentro de la iglesia, podamos orar, predicar, cantar, hacer tantísimas actividades, pero si no sabemos perdonar, Dios nos dice, muchacho, siempre te vas a quedar en el mismo lugar, y de ahí no te vas a salir. Yo quisiera tocar un poquito la historia de José que tocó Pablo, realmente es perdón Pedro, pero Pablo la va a leer. Es el 50 del 15 al 19, una historia hermosa que realmente digna de Génesis 50, el 15 al 19, una historia que es atrapante porque lo que le hicieron a José es tremendo. Venderlo, primero tirarlo en un pozo porque estaban celosos de él, porque era el hombre de los sueños, el padre lo había vestido de distinta manera, con ropa de colores, y los hermanos, y el sueño que tenía era que todos se arrodillaban delante de él, y entonces los hermanos recelosos, ¿quién es este? Y ellos no entendían. Lo vamos a dejar a Pablo que lea, y bueno, si quiere relatar algo, está en plena libertad. Génesis 50, bueno. Génesis 50, 15 al 19. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Título: muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, venos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Amén. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios nos encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Y un relato que realmente conmueve. Todo esto acontece, ya le digo, porque él era distinto a los hermanos, y ahí se cumplió, fíjese lo que leyó, porque los sueños que él tenía era que todos se arrodillaban delante de él, y eso se cumplió. ¿Por qué se cumplió eso? Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, y no se le escapa nada, y todo tiene un porqué y un para qué, y esto fue así, y a veces acontece en nuestra vida y no entendemos qué es lo que pasa, pero Dios a veces tiene un propósito que tenemos que pasar por un mar o por un río de lágrimas. ¿Para qué? Para que mañana tenga un propósito en nuestra vida y podamos verdaderamente servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. A veces tenemos que pasar sufrimiento, y bueno, a José le pasó muchísimas cosas, mucho sufrimiento para llegar realmente a lo que Dios había establecido. Muchos quieren ser siervos de Dios, decía el pastor, pero no quieren pagar el precio, y esto va para la iglesia. Muchos quieren ser siervos de Dios, pero todo tiene un precio. Y si no, decía el pastor, siéntese ahí en el banco y escuche y aliméntese. Pero aquel que quiere servir a Dios tiene que pagar un precio. Y José estaba destinado y predestinado a servir a Dios de una manera muy especial, pero también tuvo que pagar un precio. El odio y el rencor de sus hermanos porque no lo querían, porque era distinto, y entonces se quisieron deshacer de él. Y lo llevaron y como que iban a cazar y lo tiraron en un pozo. Pero por ahí venían unos egipcios que compraban esclavos y volvieron a sacar a su hermano y lo vendieron como esclavo. Y nunca más se supo de él. Entonces volvieron al padre y le dijeron que un animal lo mató o algo así, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando esa triste historia llegó al corazón del padre fue tremendo. Pero ¿qué pasó con José? José fue llevado a Egipto. José sirvió
a un emperador en ese momento de Egipto, y era sirviente de él, y la mujer se enamoró de José. Pero José no quería deshonrar a Dios, ni tampoco a su amo, porque él estaba como esclavo ahí, pero no era un esclavo común, lo habían vestido como egipcio, de ropas finas, y estaba sirviendo a Dios. Mira el privilegio que Dios ya tenía con él, pero allá, por no defraudar a Dios, y por no defraudar a aquel hombre que puso la confianza en él, corrió, disparó, porque esta mujer se prendió de la ropa de él, y él quedó desnudo de su manto, y la mujer entonces dijo que él quería usar de ella, y bueno, allá fue a la cárcel José. Pero allá tenía un propósito José, Dios con José. Dice que dos que estaban, digamos, en la cárcel con él tuvieron un sueño, y José era el revelador de los sueños, y dice que a uno le dijo que era el mozo, le dijo que iba a volver a su trabajo, y el otro le contó el sueño, y que iba a ser decapitado, ahorcado, y se cumplió. El mozo salió del calabozo, lo sacaron y lo volvieron a su lugar de trabajo. Y al otro no, al otro fue decapitado. Y aquí en la historia cuenta de que en Egipto el faraón tuvo un sueño y nadie lo podía descifrar. Pero este mozo se acordó de José y lo mandó a buscar. Y lo mandaron a buscar, y entonces le relató Faraón el sueño que tenía. Y entonces dice que le dijo, estos serán 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y a veces viene la abundancia para el Hijo de Dios y no lo sabemos aprovechar, porque va a venir la lucha, va a venir la escasez, y esto a veces en la vida espiritual también, porque Dios, si tiene un propósito contigo, va a tener que pasar por lo que pasó también José. Quizás no cárcel, pero luchas diferentes o de distinta manera, y esto es lo que la iglesia a veces no quiere, o digamos aquellos hombres que tienen el llamado no quieren pagar el precio, pero el precio hay que pagarlo. Una herramienta para que sea buena, dice que es metida en la fragua, le dan la forma y después viene el templado, y cuando una vez que está terminada aquella herramienta, dice que vuelta a poner en el yunque y le pegan un golpe y salta un pedazo, y no está vuelta a traer a la fragua. Y eso es lo que pasa a veces, y que Dios nos ayude y que verdaderamente podamos entender el llamado de Dios. Pero ¿qué pasó con toda esta historia? Porque estamos hablando del perdón, ¿no es cierto? Y ahí esta historia nos lleva al perdón. Porque cuando vino el hambre, tuvieron que acudir a Egipto, y allá se encontraron con José. Y allá José, cuando vio a sus hermanos, solamente lo que había en su corazón era perdón. Y con todo lo que le hicieron, lo tiraron en un pozo, lo vendieron, tuvo que pasar cárcel, pero no, el corazón de él era distinto también. El corazón de él, mire que era el tiempo de la ley, ojo por ojo, diente por diente, él podía haberse vengado, y nadie lo iba a demandar, ni Dios lo iba a demandar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, no había ni ley. Era el tiempo que era por sus obras el hombre juzgado, y aquel que hizo mal la tenía que pagar, aún con su vida. Sin embargo, José no. José usó el tiempo de la gracia, José usó el tiempo del perdón, y que Dios nos ayude en estos tiempos para que verdaderamente perdonemos. Y quizás tú estás preparado o estás llamado para un propósito de Dios y no sabes perdonar. Así no vas a llegar a ningún lado. Pero si querés servir a Dios, tenés que pasar por un montón de cosas, pero más que nada, saber perdonar. Si no perdonaste, dice, no conoció a Dios. Yo siempre digo lo mismo, el que no perdonó, no conoció a Dios, porque cuando conocemos a Dios, y Dios inunda nuestro corazón de Él, todas las cosas son buenas, y todo lo podemos soportar y perdonar. Qué bueno escuchar esto. Una de las cosas que nos cuesta al ser humano, por naturaleza, porque si hay algo que al ser humano les cuesta es esto. La sociedad misma está mentalizada a no perdonar.
porque la verdad nos manejamos en una sociedad donde no existe el amor, no existe el amor hacia el prójimo, se perdió el respeto, y esto está ya arraigado en nuestra sociedad, el no saber perdonar. Cuando hablamos de arraigado empieza de arriba, de los jueces, de autoridades, no saben perdonar. Y una de las cosas que aprendimos en nuestro pastor nos enseña, y cuando uno perdona se olvida, porque es verdad, porque Dios se olvidó de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice, así como yo querés que te perdone, vos tenés que perdonar. Así como vos querés que yo me olvide lo que hiciste recién, la falta que hiciste recién, vos también tenés que olvidarte de esto que te hicieron. Entonces es recíproco lo que dice Dios con nosotros. Tiene que ser recíproco el perdón de Él y nosotros hacia nuestro prójimo. Porque si no perdonamos a nuestro prójimo, no nos sirve de nada. Y de verdad, ¿y quién es nuestro prójimo? Le preguntaba a alguien. El que te ofende, el que te ultraja, el que te persigue, el que habla mal de vos, el que siempre está atrás tuyo buscando que te equivoques, ese es tu prójimo. A ese tenés que perdonar. Y qué difícil, como humano, vuelvo a repetir, como humano, porque estamos en una sociedad que no existe el perdón. La sociedad no perdona. Porque verdad, la sociedad no perdona, culpa, persigue y cuántas otras cosas. Porque verdad, te doy un ejemplo de por qué vivimos en una sociedad que no perdona. Rubén, que tiene más años, siempre preguntaba a Rubén, que es el más antiguo. Sacaste una cuenta en el banco, no pudiste pagarla porque te quedaste sin trabajo. Porque verdad, ¿cuántos casos pasó esto? Llegó el momento que pasaron los años y quisiste sacar otra cuenta y te aparece enseguida la FIP y te dice, no, estás moroso, no puedes hacer nada. Hasta que no saldes tu deuda, no se olvidaron. La computadora, el sistema no se olvida. Lo mismo hace Dios con nosotros. Van a pasar los años y cuando quieras hacer algo para Dios, yo te voy a decir, no, esto está mal, no puedes hacerlo. Salda tu cuenta. Salda tu cuenta y después vemos y arreglamos de nuevo. Pablo. Gracias a Dios. Un tema, hermoso tema, y es una realidad lo que hoy vivimos a través del perdón. Dios nos ayude y obviamente nosotros en la mesa, este programa, que estamos hablando de este tema tan importante. Yo meditaba en todo lo que decía, ¿no es cierto? Y bueno, Dios me ayuda a mí primeramente siempre a perdonar, ¿no? Porque esto es, como que diría, son acciones repetitivas, ¿no? Perdonamos, nos hieren, o cual sea el problema, cual sea la deuda, como dice el Padre Nuestro, tenemos que perdonar, y así sucesivamente. Después nosotros también vamos a ofender y vamos a pecar. Y también el otro no va a perdonar. Yo meditaba en el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, en Jesús la oración. Y antes del 12, que el 12 dice, y perdón nuestra deuda, vamos a votar en perdón nuestros deudores. El anterior, el 11, dice, el pan nuestro de cada día damos hoy. El Padre Nuestro es un modelo de oración, digamos, que siempre nos expresamos, ¿cierto? Mayormente a la mañana, cuando hablamos con Dios. Y Dios nos ayuda, ¿no? Porque ahí nos estamos comprometiendo a cumplir todo lo que el Padre Nuestro tiene, ¿no? Ciertas cualidades y ciertos requisitos exactamente que tenemos que hacer. Y hoy me empecé a casar los requisitos, y verdaderamente yo pensaba en esto, que hoy, de todo lo que dice el Padre Nuestro, del principio al fin, los requisitos que Jesucristo nos enseñó y nos dejó para un modelo de oración, el 11 creo que más le damos importancia. Hoy realmente estamos interesados más en el pan nuestro que en perdonar a los que nos deben o a nuestros deudores. Hoy no estamos para mí. Yo quiero pan y que mi casa tenga pan, mi familia, mis allegados, no sé, todo, ¿no es cierto?, lo que quieren el pide nuestro cuerpo y un bienestar mejor.
hoy analizaba esto, para mi punto de vista hoy estamos, es el requisito del Padre Nuestro el que más, digamos, lo cumplimos. El Padre Nuestro había mandado sobre el pan nuestro de cada día y pedimos eso, pan, nunca falta el pan, y lo pedimos al mediodía, a la noche cuando agradecemos, la cena, el almuerzo. Agradecemos, pero a la vez, Señor, que así con el pan y que nunca falte el pan en nuestras vidas. Y siempre estamos pidiendo que viene el pan. Ahora, qué lindo es, ¿no es cierto?, poder seguir el versículo 12, el siguiente requisito, que lo tenemos muchas veces olvidado, bien decían ustedes, nuestros hermanos Pedro y Rubén, nos tenemos olvidado de que ya este oyente se ha olvidado de perdonar. Y quizás usted ha dicho, sí, lo perdoné porque me hizo tal deuda y tal situación fea, pero bueno, lo perdoné. Ahora, ¿qué tipo de perdón hizo? Mentalmente, moralmente, espiritualmente, físicamente, ¿cómo fue el tema del perdón? Porque el tema del perdón puede pasar por muchos lados, pero el perdón, realmente el perdón que vale, bien dijo Pedro, es el arrepentimiento y que sale de dónde? Del corazón. Así que Dios ayude, ¿no es cierto?, en poder perdonar en estos tiempos. Bien decía también Pedro y Rubén, en estos tiempos que son tan difíciles y que se multiplica mucho la maldad y que pareciera ser que a cada rato hay que perdonar y que a cada rato tengo que también pedirle perdón, ¿no es cierto? Pero eso es porque quizás no estamos en una buena comunión con el Padre o con Jesucristo o con su palabra. Hay alguien que le preguntó una vez a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Dios me ayude. No era una vez. Era por día. No me dijo, a este vos ya lo fichaste, calcularle 70 veces 7 en el transcurso de la vida. No, 70 veces 7 al día. Dios, que Dios nos ayude, porque esto es para nosotros también. Me mandaron un mensaje recién a mi teléfono, y no voy a decir quién lo mandó. Si quiere, bueno, la hermana me lo dice y me dice si puedo mandar al aire. Y me dice, hermano, lo difícil para mí es perdonarme a mí mismo. Escuchen, a mí mismo. Porque en otro tiempo, cuando estaba lejos de Dios, lastimé y perjudiqué a mucha gente. Y hasta hoy tengo las consecuencias, que Dios me ayude a hacer su voluntad. Qué bueno es reconocerse. Hermana, quiero decirte que Dios nos perdonó. Aceptamos y reconocemos, Él nos perdonó nuestros errores, nuestras equivocaciones. Más allá de que, como dijo nuestra hermana por el mensaje, hoy tengo las consecuencias, sí, amén, tenemos consecuencias. Lo que sembramos vamos a cosechar. Cuando cosechamos las cosas que hicimos mal, Señor, ayúdanos. Tú eres poderoso para revertir esta situación, porque Él es el único. Y si no puedes perdonar, pedile un corazón nuevo a Dios, un corazón limpio. El rey David decía, Señor, yo te ruego que me hagas un corazón limpio, reconociendo su pecado que le había fallado a Dios. Perdóname, necesito que me enseñes. Y Dios nos demanda en este último casi final del año que estamos terminando. Y mucha gente, cuando digo mucha gente, es mucha gente, se va a tirar en olvidar en el alcohol, se va a tirar en olvidar, descargarse las penas, la amargura, se va a tirar dentro del alcohol y va a aprovechar la fiesta para tomar alcohol y en su pensamiento, en su ideología, querer olvidar. Pero la raíz de amargura va a estar en el corazón, va a seguir estando por no perdonar. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a la iglesia. Y amigos, si encontraste y sintonizaste la 93.1 recién y tenés el corazón cargado por distintas circunstancias de la vida, padres separados, cuántas cosas te pasaron,
Mi esposa siempre me decía de que no tuvo una buena infancia y que sus padres no eran alcohólicos. Mi suegro se partió con el Señor y ella siempre me decía yo supe perdonar a mi padre y no tuvo una buena infancia. Una vez hablamos con un adolescente de eso, de que no tuvo una buena infancia y cosas feas que a veces no me cuenta y a veces sabemos de nosotros de qué pasó. Y ella pudo decir cuando en los últimos días de vida el padre la abrazó y el padre sintió el perdón. Y Dios nos ayuda a esto, a saber perdonar. Podemos cantar lindo, podemos predicar, podemos ser un buen administrador en lo que es la música y cuántas cosas áreas de la iglesia, poder enseñar a los niños, poder hacer tantas cosas bien. Pero si no sabemos esto, Dios nos está diciendo, te quedaste en primer grado, ya tenés 20 años y te quedaste en primer grado, nunca pasaste de grado. Señor, me dice tantas cosas, sé tantas cosas, pero no sabes el Padre nuestro. Amén. Dios nos ayude en esta tarde y te ayude y decirle, Señor, cuando antes de acostarte hoy, y si estás en familia, y si tenés la oportunidad de encontrarte con ese familiar, con ese amigo, con ese vecino, con quien sea, y tener la oportunidad de decirle cara a cara, te perdono. Por lo que me hiciste hace 30 años atrás, te perdono. ¿Por qué te perdono? Porque Jesús está en mi corazón. Y cuando Jesús está en el corazón, Jesús no permite estas cosas, porque Él quiere un corazón limpio, perdonador. Bueno, gracias a Dios. Dios nos ayude verdaderamente, porque todos, la Biblia, el libro de Eclesiastés, viene ahora a mi memoria, dice en el capítulo 7, versículo 20, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, todos pecamos y vamos a pecar, pero lo importante es perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que pecamos obtenemos el perdón a través de Jesucristo, que nos perdona y nos limpia. Y también hay otro versículo, si bien hay muchos, en San Lucas capítulo 6 verso 36 dice: sed pues misericordioso como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Y creo que leerlo, explicarlo, decirlo es fácil quizás para muchos. El tema pasa a aplicarlo, el tema pasa en poder hacerlo cuando nos deben mal, pues en muchas acciones pueden pecar nosotros y debernos, ¿no? Y tener una deuda grande, ¿sí? Y a veces quizás no es un dolor grande porque es grande el problema. A veces el dolor es grande por algo tan chiquitito y insignificante, que ahí tomamos raíz de amargura, ahí entra un combo de cosas, resentimiento, de rencor, ¿sí? Y muchas cosas más que eso matan el alma. Así que Dios nos ayude y te ayude, a la audiencia, a poder cumplir este requisito tan importante del Padre nuestro perdonado a nuestros dolores, ¿no es cierto? Y Dios nos ayude, porque el pan cotidiano, el versículo anterior, va a estar en la mesa de estas fiestas, como inician ustedes en el inicio de la charla, va a estar, y todo va a estar lindo. Y en muchas casas del mundo festeja y todo está lindo, hasta que una botella se sumó a la mesa, 2, 3, 4, y se acabó lo lindo. Y ahí entra el rencor, el resentimiento, que muchos, no todas, muchas personas sacan a relucir, ¿no es cierto?, todo lo que hay en el corazón a través del alcohol, y ahí se ven los problemas. Y quizás de apagar el fuego se aviva más el fuego. Y es grande quizás la bronca, ¿no es cierto?, de ese problema, de esa situación que han tenido, sea familiar o no familiar, y que hace que vivamos una vida sin perdón. Y qué feo es, ¿no? Porque vivo una vida triste, una vida sin bendición de parte de Dios.
Así que Dios nos ayude, Dios te ayuda, amado oyente, y yo creo que esta charla va a ser de bendición esta tarde para tu vida, para nuestras vidas, así como es para ustedes la palabra también es para nosotros. Y Dios nos ayude en estos tiempos a perdonar a nuestro prójimo, sea persona de la iglesia o no sea de la iglesia. Dios nos ayude a perdonar. Hay personas que nos hablan durante años y a veces lo feo es, quizás mucho más feo es cuando hay familiares que nos hablan durante años. Hay casos que nos hablan de padre, hijo, padre, hermanos, hermanas, no se hablan, pasan por al lado y no se hablan. Y usted dirá, sí, son 3, 4, 5 días. No, mucho tiempo. El rencor es tan grande que no pueden perdonar. Y yo puedo tomar este ejemplo en decir, vamos a usar la lógica, como dicen, ¿no? Rubén ahora tuvo una operación. Doy este ejemplo, que Rubén claramente. El médico te dice, Rubén, tenés que hacer esto. O alguien que está con alguna enfermedad y vas al médico y te hace un chequeo general. Vamos a empezar por ahí. Y te encuentra, tenés la presión, te dice bajar un cambio con la sal. A muchas personas pasa esto, o el colesterol alto, o el azúcar, y nos manda las recomendaciones, ¿no? Si a vos te dice dejar la sal, dejar la sal. Y le damos la sal y sube la presión, y hacemos todo al revés de lo que dice el médico, ¿no? Y hay personas también que con conocimiento fallecieron por no hacer caso a lo que el médico le dijo, el recetario que le dio, porque era para su bien. Entonces la palabra de Dios es la misma. Dios está haciendo lo mismo hoy con nosotros. Nos está dando de nuevo la receta y a nosotros nos compete si le hacemos caso o no. Porque yo puedo hacer muchísimas cosas, pero esto, perdonar, no, Señor, esto no. No, esto es lo único. Y Dios te dice, no, te vas a morir. Y no hace falta morir físicamente, sino una muerte espiritual. Y Dios te dice, por no hacer caso en esta receta que te di, tenés lo otro bien, tenés bien esto y esto, pero esto lo tenés mal. Y Dios dice, no, por no hacer caso al médico, ¿y el médico quién es? Tenemos un solo médico, cuando estamos enfermos, ¿a quién clamamos? A nuestro médico. Entonces el médico celestial nos está diciendo, muchachos, hagamos caso a su palabra, porque si no hacemos caso, nos morimos. Y un pastor una vez me dijo, y es verdad, antes de casarme, Pedro, tus triunfos van a ser el triunfo de tu familia, tus derrotas van a ser el derrota de tu familia, tus fracasos van a ser el fracaso de tu familia. Entonces, papá, mamá, jefe de familia, Dios te está hablando. Si tenés la oportunidad de ver a esa persona que te ofendió y que hace años que no se hablan, tenés la oportunidad. Antes de venir a este lugar venía leyendo en el auto, así que lo puedo a Wikipedia, lo que era el perdonar. Y aún en la reflexión que ellos hacen, dice el perdonar no es olvidar, porque si uno se olvida no quiere decir que ha perdonado. Mirá el diablo como me viene también. Y Dios dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque si no perdonamos nuestra falta a los que nos ofenden, tampoco yo. Cuando me pidas algo y cuando cometas un error y cuando hagas algo malo y cuando te arrodilles y me pidas perdón, yo te voy a decir no te perdono. ¿Por qué? Porque vos no sabes perdonar. A veces es dura la palabra del Señor, pero es la realidad. Amigo, amiga, hermano, hermana, Dios te habla claro. La persona si está y podés hacer un llamado, y si está en persona mejor, anda corriendo, porque el hoy es nuestro, mañana no sabemos. Y por algo tan insignificante, para muchos insignificante, porque lo tienen por insignificante, pero bueno, yo limpio la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero hay resentimiento, hay gracia de amargura. Cuando estás con tu hermano pasás al lado y no le saludás. Y Dios dice, cuando me llames, cuando me golpee la puerta, yo me voy a hacer el sordo, como muchas veces vos te hiciste el sordo. La parte que le corresponde a Dios
es tan esencial como la que corresponde a usted, amigo o amiga, hermanos en Cristo o hermanas. La parte que le corresponde a Dios es tan esencial como la que corresponde a usted, a nosotros. Perdonemos y la bendición de Dios y el perdón de Dios va a estar para nosotros también. Dios bendiga a la audiencia y queda esta reflexión. ¿Querés que Dios te perdone cuando haces algo mal? Reflexioná, meté en la balanza. Si no tenés nada, gloria a Dios. Y si tenés algo, dice la palabra del Señor, antes que traigas tu presente, dice, ponete a cuenta y después vení y trae tu presente. Vení y trae tu presente y ahí yo te voy a escuchar. Rubén, una reflexión, hacemos una oración y nos despedimos. Acá en Primera de San Juan, capítulo 1 y versículo 9, leerlo nomás y si tiene una Biblia a mano o anote, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Más claro, echarle agua. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas. Si te pasa lo que le pasó a esta hermana, estás enojada con Dios, pedile perdón a Dios. Si te enojaste con papá, con mamá, y hoy ya no están, pero están en vida, pero esas raíces de amargura quedaron dentro de tu corazón, arrodillate y decide, Señor, saca esto. Perdona a mi padre aunque no esté, perdona a mi madre aunque no esté, perdona a esta persona que no están, les perdono y pueda entrar la paz de Dios en tu corazón. Rubén, puede hacer una oración. Bueno, amada audiencia, vamos a hacer una oración para que, bueno, esta Navidad, que para muchos es muy importante, sea una Navidad de reflexión y de sinceridad, porque cuando decimos que perdonamos, perdonamos. Y dice que cuando Dios perdonó nuestros pecados, nunca más se acordó de nuestros pecados, dice, porque dice en el libro de Apocalipsis, lo arrojó al fondo de la mar. Y que nosotros también podamos aprender eso. Yo lo aprendí hace poco, porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no la meditamos. Y el pastor dijo, perdonar es olvidar, porque si decimos te perdoné una vez, te perdoné dos, te perdoné tres, no, nunca lo perdonaste, dice, porque siempre te estás acordando de que lo perdonaste. El perdonar es olvidar, bien lo dijo Pedro. No, la palabra. Bueno, amada audiencia, que Dios le bendiga en estos días tan especial para muchos y que la bendición de Dios sea en los hogares, en las vidas principalmente. Y así damos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Quieras tú bendecir y bendecir cada hogar, cada vida, Señor, cada corazón, Señor. Da la fuerza, Señor, y la valentía para que cada uno podamos reconocer de que tenemos que amar, perdonar, Señor, porque si no, tú no nos perdonas, Señor. Padre, tu palabra es fiel y verdadera. Señor, esperamos tu bendición, esperamos tu mano de misericordia. Tu palabra dice, deja tu presente y así también, para que de esta manera ve y pide perdón a tu hermano y así, Padre, en ese presente que le estamos pidiendo, ayúdanos para que verdaderamente podamos dejar y así lugar al perdón, para que tú nos perdones, Padre, tú seas sanando, tú te seas glorificando en cada vida, en cada corazón, aún haciendo prodigio, milagro en aquellos que están esperando en ti, aquellos que pidieron oración, tu mano poderosa sea obrando, Señor, tu nombre sea glorificado. Padre, bendice a esta amada audiencia y así bendice, Padre, cada vida y cada corazón, y te damos gracias una vez más en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la audiencia y que puedan disfrutar en familia y en paz. Que la bendición de Dios reine en cada corazón. Quédate en la programación a la 93.1. Melquisedec, hay más bendición para tu vida.